Ya estamos aquí de nuevo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una sesión más de los diálogos sin cubrebocas. Gracias por acompañarnos. Ustedes saben que su presencia y participación nos apoya y nos anima y anima la existencia de este espacio que fue creado por el colectivo periodístico Tierra de Necios. Hoy tenemos un tema que pensamos que les va a interesar mucho, que esperamos detone muchas preguntas, muchas inquietudes, porque tiene que ver con el patrimonio. Y no solo el patrimonio construido, sino también con el patrimonio natural, con el contexto de este patrimonio construido. Mucho se ha escrito de que la población en las ciudades se duplicará en los próximos 40 años, por lo que es importante apoyar el desarrollo de parques y espacios abiertos como elementos clave para crear ciudades y comunidades saludables. Hoy la pandemia, yo creo que nos está mostrando la importancia de contar con áreas al aire libre para la convivencia, pero venimos de una tendencia de reducción, no solo de árboles, sino también de nuestras áreas verdes y de un dominio del asfalto, del concreto en nuestras ciudades. Muchos de nosotros podemos dar fe de que en nuestra infancia la diversión era ir a un parque, ir al bosque, ir a un jardín, a jugar y a correr, pero la cosa cambió radicalmente y hoy es triste ver nuestras ciudades donde las plazas comerciales se han convertido en el lugar de reunión, el lugar donde la gente va a pasear. Por eso nuestro interés de conversar hoy con el arquitecto Saúl Alcántara Onofre, a quien conocemos de hace ya varios años, por su trabajo académico y como investigador en planificación y conservación de paisajes y jardines. Nuestro invitado es un arquitecto que mira hacia la naturaleza, hacia el patrimonio natural, pero al mismo tiempo hacia el valor de la cultura y de la historia. Y como investigador en planificación y conservación de paisajes y jardines, creemos que nos puede dar opiniones muy interesantes de lo que está sucediendo con nuestras ciudades, no solo la Ciudad de México, sino también con otras ciudades del país que están quedándose sin áreas verdes. Bueno, voy a leer algunos datos de nuestro invitado antes de darle la bienvenida y para que ustedes sepan quién es él. Él es licenciado en arquitectura por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Estudió la maestría en arquitectura del paisaje en Italia y obtuvo un doctorado en diseño con especialidad en conservación del patrimonio cultural en la UAM Azcapotzalco, donde fundó los posgrados en restauración de patrimonio construido y de diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines. Es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura y del Comité Internacional de Paisajes Culturales, ICOMOS, Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas. Además, tiene la satisfacción de haber sido reconocido por sus pares al ser nombrado académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos AC Valle de México. Preside la sección México del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS y desde finales de 2017 es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Ha realizado más de 40 proyectos para la recuperación de jardines históricos, de proyectos de recuperación de jardines como el del Alcázar y pérgolas del Museo Nacional de Historia, el claustro del exconvento de Tepoztlán, Morelos, y también se
incorporó al programa de reordenación paisajística del Parque del Exconvento de Culhuacán en el Estado de México. Fue director del proyecto de restauración de la iglesia y convento de Santa María en Pasión de Génova y formó parte del proyecto de restauración del Hotel Rapallo, también en Italia. En 2007 fue designado director de apoyo técnico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. En 2014 coordinó el proyecto Salvar al Parque México, en el cual se realizó una investigación sobre cuántos árboles habían muerto por las condiciones hostiles de la sobrepoblación arbórea, que causa que algunos ejemplares no puedan acceder a la luz solar. Formador de nuevas generaciones en su campo de especialidad, el arquitecto es un conferencista que promueve la salvaguarda de jardines y patrimonio cultural. Así es que le doy la bienvenida a nuestro invitado, el arquitecto Saúl. Bienvenido, arquitecto Saúl Alcántara Onofre. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto reencontrarlo, aunque sea de manera virtual. Y bueno, pues para iniciar nuestra conversación, a mí me gustaría saber algunos datos más de usted, pero más de vivencia. Usted nació en la Ciudad de México y yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿cómo era la ciudad? ¿Cómo recuerda que era la Ciudad de México, el paisaje de la Ciudad de México en su infancia? ¿Y qué fue o qué cree que le detonó esta vocación por la planeación paisajística? Antes que nada, María Elena Matadomas, es un honor estar en este colectivo que tiene un nombre muy sui generis, Tierra de Necios. Y somos necios en muchas ocasiones cuando expresamos nuestros conceptos para salvaguardar el patrimonio cultural y natural de México. La recuerdo con mucho aprecio y cariño porque usted tiene una pasión por los jardines históricos. Recuerdo muy bien, hicimos algunos artículos y me encanta nuevamente reencontrarnos y sobre todo el tener esta pasión por la naturaleza, porque sabemos muy bien que un ambiente enfermo, el ser humano está enfermo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Con esta pandemia. Nací en el 1961, recuerdo más la época de los 70, ¿no? Sobre todo que recuerdo bastante los tranvías y los trolebuses. Ir al centro era un gozo porque veíamos, o sea, yo vivía un poquito en la periferia de la Ciudad de México, pero ir al centro ciudad, me recuerda esta palabra de Baron von Humboldt, decir, la ciudad de los palacios, ¿no? Es que era como ir a otro país, maravilloso, y era el caminar, todavía existía la posibilidad de que el ser humano conviviera en la arquitectura del espacio público. Recuerdo bastante Azcapotzalco, enfrente de la plaza principal, pasaba el tranvía, pero eran unos fresnos maravillosos y con empedrado. Era como ir de vacaciones a otra ciudad, o ir a Tlalpan y ver sus huertas, ¿no? Sus huertas que extravasaban sus copas de sus árboles a unos cedros maravillosos, incluso hay unos cedros del Líbano, extravasaban las fincas, ¿no? O Coyoacán, era como ir a otro estado, a otra ciudad, y ya después, conforme va pasando el tiempo, pues esta ciudad, pues realmente envolvió a todas estas pequeñas poblaciones y ahora se formó un océano urbano único, ¿no? Entonces, eso ha cambiado radicalmente. La periferia se ha vuelto insostenible. Toda esta situación de Catepec, Iztapalapa, etcétera, que ha extravasado lo que es realmente la calidad de vida del ser humano, ¿no?
O sea, ya no es calidad, ya no está a medida humana esta situación y sobre todo las salidas o entradas a la misma ciudad, cómo ha crecido de manera exponencial y en los últimos años, cómo todos estos conjuntos habitacionales que ni siquiera tienen un solo arbolito y que se quedan abandonados porque la gente tiene que trasladarse 3 horas y regresar 3, invierte 6, 7 horas en transporte y al final de cuentas es un fracaso rotundo toda esa vivienda que está alejada, digamos, de la ciudad. Doctor, lo interrumpo. Antes de irnos a los temas generales, ¿usted tenía algún jardín, algún parque al que le gustara ir? ¿Tenía algún parque favorito para ir a jugar? Era una emoción tremenda, bueno, no tremenda, o sea, fantástica ir a Chapultepec. Chapultepec estaba en el imaginario de todos, ¿no? Entonces, cuando íbamos con los padres, los hermanos, todo a Chapultepec, era un gozo enorme. A mí me sorprendía el lago. Yo no conocía en ese entonces el mar, entonces veía el lago y luego estos árboles gigantescos, los ahuehuetes, que son bellísimos. Por ejemplo, del pueblo de Son mis papás, Iritzícuaro, Michoacán, siempre íbamos a los ojos de agua, al ojo de agua chiquito y al grande, donde hay ahuehuetes de más de 700, 800 años, ¿no? Y donde el agua emana de las raíces y luego con el viento hace unos sonidos, unas melodías increíbles, sus pájaros, el movimiento del árbol. Entonces era un gozo estar siempre con la naturaleza. Pero sí, teníamos mucho en mente Chapultepec. La Alameda era un poco menos, era como de tránsito, ¿no? Pero ir a Chapultepec era maravilloso, ¿no? Ver sus árboles, era como entrar a una especie de un espacio, no, como una especie de hortus conclusus, ¿no? Que se aísla uno de la ciudad. Y llegar ahí también era fantástico, ¿no? Los autobuses, bueno, yo decía, íbamos por San Juan de Letrán con el trolebús y después Avenida Chapultepec y ya está. ¿En qué parte de la ciudad vivía? Vivía hacia el norte, hacia la salida por Vallejo, hacia Vallejo, que era ya empezaba a crecer la ciudad hacia allá, adelante de Azcapotzalco, ¿no? Uh-huh. Y antes de que se urbanizara tanto, ¿recuerda si había campos de cultivo? ¿Qué había por donde usted vivía? Más adelante, en todos los campos de cultivo, estaba el río de los Remedios, allá por el acueducto de Guadalupe, que todavía no era un río muerto. Era un río que llevaba agua turbia y todo eso, pero era un río vivo, ¿no? Todavía, y sus grandes árboles, lo mismo que iban, esa galería de sauces, de fresnos, y en algunas partes había uno que otro ahuehuete también. Y el acueducto de Guadalupe, que es espectacular también, a ir a la villa y ver este gran acueducto y comprender cómo era. Y en Chapultepec lo mismo, veíamos este acueducto, pero no entendíamos muy bien porque estaba como, era un relicto de algo que supuestamente existió, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué definió que usted eligiera la arquitectura? Estudié en la Escuela Técnica Industrial número 3 en Prado Vallejo, en el Estado de México, que tenía un parque bellísimo, muchos fresnos, y era una escuela muy bonita. Y ahí conocí a un profesor de dibujo y entonces empecé a interesarme mucho en el dibujo, ¿no? Ya después de ahí me fui a la SAT Camachalco, pero en SAT Camachalco era más técnica la carrera de ingeniero arquitecto, y ahí sí iban mis amigos, hasta que descubrí la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Sí, Azcapotzalco era un modelo nuevo que estaba formando el arquitecto Martín L. Gutiérrez, que me apena mucho que haya muerto el mes pasado. Don Martín L. Gutiérrez fundó CIAT Azcapotzalco junto con Pedro Ramírez Vázquez. Una nueva manera de ver la arquitectura, ¿no? Más en el diseño era un poco una escuela como Bauhaus, y ahí me interesé más por la misma, esta arquitectura, pero sí funcionalista, pero tenía algunos profesores que eran mucho más expresionistas, ¿no? Y hablaban de otros arquitectos, y ahí fue.
conocí a Alberto González Pozo, un arquitecto realmente que me forjó desde la academia, me invitó a colaborar con él y él fue el que me empezó a inducir hacia el patrimonio cultural, ¿no? Porque teníamos trabajos con entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, lo que era la Dirección General de Sitios y Monumentos, ¿no? Que el área de captura la dirigía el arquitecto Salvador Aceves, otro de los padres de la restauración en México, uno de los signatarios, no de México, sino general de la Carta de Venecia. Y entonces con ellos dos fueron los que me indujeron hacia el patrimonio cultural. Después llegó el arquitecto Javier Villalobos a la Dirección General de Sitios y Monumentos y me pidió dibujar los retablos de la Catedral de México. Y ahí me sorprendió este retablo de los Reyes de Jerónimo de Balbás, que lo dibujé centímetro a centímetro, ¿no? Entonces ahí empezó toda mi pasión sobre el patrimonio cultural. Entonces, con ellos dos, con mucho más gente y sobre todo que participé en el catálogo de monumentos de la ciudad de Oaxaca. Entonces hice el levantamiento de todas las iglesias de Oaxaca, y Oaxaca era una ciudad esplendorosa, ¿no? Y después el arquitecto Salvador Aceves comenta que conoce a un urbanista muy importante italiano, Bruno Gabrieli, y que habían abierto una maestría de arquitectura del paisaje en la Universidad de Génova, en Italia, ¿no? Hice la convocatoria de la beca del gobierno italiano y fui a estudiar 3 años arquitectura de paisaje y jardines en Génova, Italia. Y fue verdaderamente donde me marcó la vida. Conocí expertos de la talla de María Elena Caño, Hipólito Pizzetti, y además recorrer los jardines italianos. Fue obviamente un sueño ese posgrado. También después estudié una especialización en Florencia, Italia, sobre restauraciones. Ahí conocí a Angelo Calvani, era como el símil de Lina en Florencia, y él me adoptó prácticamente y trabajé con él varias cosas, Santa Mónica, en el Oltrarno de Florencia, y conocí a Angelo Pasquale, a Salvatore di Pasquale, que estaba restaurando la cúpula de Santa María de las Flores de Brunelleschi. Entonces iba con Salvatore de Pasquale a la cúpula que estaba en los andamios y ver toda la restauración que se hacía, los murales de estos del siglo XVI, bellísimo, pleno Renacimiento, y conocer esta doble cúpula de Spina di Pesce, que llaman. Entonces ahí fue mayor mi pasión todavía por la restauración y conocer a estos grandes, grandes arquitectos e ingenieros, ¿no? Uh-huh. Ciudad de México a hacer su doctorado. Exacto, ya en Ciudad de México hice el doctorado en restauración de monumentos, pero me dirigí hacia lo que es un patrimonio que está en la indefensión total en nuestro país y en muchos países de América Latina, que es el patrimonio natural o el patrimonio paisajístico. Entonces tomé los conceptos de la arquitectura del paisaje, de la restauración, y empecé a crear mi propia filosofía de intervención en los paisajes culturales. Yo conocí en 1989 a Carmen Añón en un convenio en Potsdam, en la antigua Alemania democrática. Hablé de las chinampas allá en aquella ocasión. Bueno, fue un éxito rotundo. Me sorprendió que nadie conocía las chinampas, el último latido del corazón mexica, un relicto de lo que podría ser esta México Tenochtitlan. Y con Carmen Añón la seguí muchísimo, era la encargada de los Jardines Reales de España, tenía un decálogo de intervención en los paisajes y en los jardines, y es ahí cuando yo empiezo a tener esta vertiente de restauración y conservación de paisajes y jardines. Ahí es donde yo veía que falta
faltan expertos y técnicos, porque lo que yo veo es que la intuición, la inspiración o el empirismo es el que se utiliza por técnicos y funcionarios para intervenir en el paisaje cultural, ¿no? Entonces, entré en una dinámica de estudio muy importante sobre los paisajes en México. ¿Podría explicar para las personas que están siguiendo esta conversación estos dos conceptos de paisaje cultural y jardín histórico? Sí, con Carmen Añón yo la conocí en 1989. En 1981 ella se reúne con René Péché, otro arquitecto paisajista belga y muy importante, y Lemaire, que era restaurador de ICOMOS, de la asociación ya de ICOMOS. Y en 1982 redactan la Carta de los Jardines Históricos, la Carta de Florencia, que es signada en 1983, donde indica que los jardines, desde el punto de vista de la sociedad y el arte, son monumentos, y da indicaciones generales de cómo restaurar los monumentos, estos jardines, indicaciones y también su mantenimiento. Entonces, ahí empieza muy importantemente la salvaguardia de los jardines históricos a nivel mundial, porque se vuelve un anexo de la Carta de Venecia. Esta Carta de Venecia de 1962, 63, 64, que son las recomendaciones mundiales para la intervención de edificios históricos. Entonces, la Carta de Florencia se vuelve un anexo. En 1992, nuestro comité al que pertenezco y me honra es el comité, en ese entonces se llamaba de sitios y jardines históricos, hoy es de paisajes culturales. Se veía que no es nada más el jardín, sino que tendría que ampliarse el concepto. Entonces, la UNESCO en 1992 acepta esta nueva categoría de paisajes culturales que se divide en tres. Uno claramente diseñado, que es lo que nosotros trabajamos como jardín histórico, que va con una corriente de pensamiento o de un artista en lo específico. El paisaje asociativo, que no necesariamente tiene facturas arquitectónicas, sino que está asociado a un hecho histórico, ¿no? Voy a poner un ejemplo, el Paso de Cortés. Es un paisaje cultural asociativo, aunque no tiene facturas arquitectónicas o de la corriente de pensamiento de los jardines. Y el otro es el evolutivo, que nos llega a nuestros días con su uso original, que tiene todavía, digamos, las características tanto de uso como vegetales íntegras, auténticas, ¿no? Y dentro de ese mismo evolutivo hay otro que es el paisaje relicto, que es un paisaje que quedó en el tiempo, pero que todavía nosotros lo podemos apreciar. Entonces, por ejemplo, el Templo Mayor, ¿no? Y se volvió una categoría para el listado prestigioso de la UNESCO. Y desde entonces empezaron a hacer declaratorias de paisajes culturales en la lista de Patrimonio Mundial, que todavía está poco representada, muy poco representada. En México tenemos dos, las cuevas de Yagul y Mitla, con paisaje cultural, y el paisaje agavero. Entonces, ahora va por esa tónica los paisajes culturales. Realmente es muy reciente esta atención en términos de legislativos o de recomendaciones, ¿no? A nivel internacional hacia la protección del patrimonio natural, o sea, no solo el patrimonio construido, ¿no? ¿Las leyes federales incorporan estos conceptos? La ley federal de conservación de monumentos, zonas típicas y bellezas naturales de 1932, zonas típicas y bellezas naturales, era adelantadísima esa ley, 32. La España, que tiene un cúmulo de recomendaciones y normativas sobre paisaje, empieza en 1933. 32 zonas típicas y bellezas naturales. La UNESCO empezaba ya a dilucidar en torno a estos conceptos muy importantes de bellezas naturales, pero es hasta el 72 en el cual convergen patrimonio natural y cultural. Pero México ya del 32
tenía esta ley, era muy avanzada. Por ejemplo, en 1932, Jorge Enciso solicita a la Junta de Monumentos y Bellezas Naturales se declare belleza natural el bosque de Chapultepec. En 1933, Bassols, el secretario de Educación Pública, declara al bosque de Chapultepec belleza natural. Y en ese entonces se podía declarar un apantle, un metlepantle, o sea, o una fuente, o un árbol, o un jardín. El Zócalo está declarado zona típica. Y después viene la ley de 1961, amplía más y fortalece más el aspecto de la naturaleza, con mayor contundencia, pero inquieta a los coleccionistas porque empieza a decir que, sobre todo en el aspecto arqueológico, que esto debe ser resguardado por el gobierno federal. Entra en vigor la Ley Federal de Monumentos, zonas históricas, artísticos, arqueológicos, de Lina de 1972 y deja fuera zonas típicas y bellezas naturales. Y es cuando viene, prácticamente es cuando queda en la indefensión total el patrimonio paisajístico. Se traslada a las leyes medioambientales, pero realmente jamás intervienen en un sitio histórico. Y por eso es verdaderamente apremiante la actualización de la ley, no solo en el aspecto de los paisajes y los jardines, sino en arquitectura vernácula, arqueología industrial, arqueología subacuática. Es decir, han quedado fuera muchos, digamos, muchos tipos de monumentos de la Ley Federal de Monumentos del 72. Hizo perder el rumbo. Terriblemente, terriblemente. No puede ser que estábamos tan avanzados en la salvaguardia de nuestro patrimonio paisajístico y lo borramos de plano. Fue en el 2012, colaboré con el arquitecto Felipe Leal en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, fui el director de Patrimonio Cultural, y antes de terminar, el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, pudimos declarar a la Alameda como Patrimonio Cultural Urbano. A la Alameda tiene declaratoria como monumento. Entonces, eso nos llenó de orgullo, que un jardín se declare monumento. Y en marzo de este año, con el colectivo de la salvaguardia de las tradiciones originarias de Chiapa de Corzo, me invitaron allá en febrero y estaba la feria en Chiapa de Corzo. Y bueno, yo vi la pochota, una ceiba de 500 años a un lado de esta fuente morisca geométrica bellísima, también del siglo XVI. Ahí está patrimonio cultural y natural, pero encima tenía una cantina y los juegos. Y yo dije, ¿cómo es posible? Digo, este es un ser vivo y tiene 500 años y está en un deterioro tremendo. Entonces llamaron al alcalde y el alcalde me dice, bueno, ¿y qué quiere hacer? ¿Por qué no declaramos los árboles monumentos? Y dice el alcalde, está interesante esto, pero los árboles monumentos, le digo, claro, podemos declarar los árboles monumentos. Dice otro señor, sí, dice, porque la ceiba, la pochota, tiene muchas leyendas, y le voy a contar una, dice, la pochota se acostaba antes que hubiera luz, se acostaba en la plaza, y ya después cuando hubo luz ya no se puede acostar, dice, entonces, y tiene muchas leyendas. Es increíble, pero después en marzo, hicimos toda la labor de la declaratoria. En marzo pasa a Cabildo y fue un hecho verdaderamente conmovedor, que la gente estaba declarando los árboles, porque estos árboles, como decía Diego Durán, que le contaban los antiguos, que antes de que llegaran los españoles, los árboles eran seres humanos y tenían alma. Y sí tienen alma, tienen espíritu los árboles. Entonces declaramos monumentos a esos árboles. Y después un pitch, esto que es Enterlobium, que es un árbol gigantesco, gigantesco, es una sombrilla casi de 50 metros de diámetro, también se declaró. Y la pochotota, otro árbol más grande, y también la pochotita, que está a un lado, la ceiba más chiquita que tendrá 300 años, ¿no? Y la gente estaba sorprendida que se declara monumento. Esto San Cristóbal de las Casas, dice la alcaldesa, oigan, vamos también a declarar nuestros árboles.
En este momento está en el Cabildo, ya aprobado por la Comisión de Cultura y Medio Ambiente San Cristóbal de las Casas para declarar sus árboles, sus jardines, los traspatios también, los humedales como monumentos. Y Tlaxcala, Citlali, Xochitiotzin, dice, oye, estos fresnos que están a la subida de San Francisco, bellísimos, dice, hay que salvarlos, vamos también a ver la declaratoria. Entonces, poco a poco empezamos a hacer esta labor de que los árboles deben ser monumentos. ¿Y qué otros casos, como el de Chiapas, ve que podrían llevarse adelante para proteger el patrimonio natural pues de México? Mire, yo pienso que prácticamente en todo el país, todas las plazas de armas que después se convirtieron en jardines en la época de Porfirio Díaz, porque en esa él retoma la bandera de higiene urbana, que era lo que el concepto que traía Jean-Claude Nicolas Forestier, que era el director de Parques y Jardines de París, L.W. Olmsted, que había hecho el Central Park 40 años antes de 1900, y tenían esta situación del sistema jardín que era higiene urbana. Entonces se convierte en todas las plazas de armas en jardines, hasta el Zócalo. Se hizo unos jardines maravillosos, o sea, eran fantásticos los jardines, hasta los años 50 que le hicieron la plancha de cemento, por un lado. Por el otro, siempre hay una asociación de las ciudades antiguas, sobre todo las de Mesoamérica prehispánica, relacionadas con los árboles, porque en su plaza principal siempre se plantaba un árbol que le llamaban tota. O sea, el padre, tota significa el padre de todos, y luego 4 árboles a los lados. Cuando cuando el INAH hizo excavaciones para el vestíbulo, para Templo Mayor, que lo diseñamos tanto el arquitecto Aceves, Pancho Serrano y el de la Voz, entonces hicimos el vestíbulo que baja y entrar como entraba en los prehispánicos o el mismo Cortés cuando descubrimos un árbol que no lo vieron los españoles, entonces era tota, y ahí está, y era un árbol acuático. Entonces todas esas plazas antiguas tenían sus árboles, ¿no? Y, por ejemplo, la plaza de Pátzcuaro tiene unos fresnos bellísimos, ¿no? Y yo creo que es una de las plazas más bellas de América, la plaza de Pátzcuaro, ¿no? También, bueno, la plaza esta de Uruapan es una arquitectura extraordinaria con unos catalejos maravillosos, unos fresnos increíbles, ¿no? Entonces, como eso, todas las ciudades tienen patrimonio arbóreo de gran importancia. Por ejemplo, nosotros, yo intervine con Salvador Aceves en el antiguo convento franciscano de Santa Ana en Cinzunza, Michoacán, donde hay unos olivos del siglo XVI. Los cronistas otorgan su plantación a Vasco de Quiroga, pero son unos ancianos preciosos, porque el olivo, cuando va creciendo la rama, después de 100 años va en decadencia, pero ya vienen otros brotes, y esos brotes cumplen 100 años y empiezan a engrosar, a engrosar. Son unas esculturas vivientes y son sagrados. Nadie toca esos árboles allá, pero tienen una estructura biológica realmente inigualable, ¿no? Es conmovedora su textura, sus hojas, y cuando los restauramos, les quitamos las necropsias, le quitamos los arriates de piedra, que es lo peor que puede tener un árbol, saneamos las raíces, los podamos, al mes lo agradecieron, ¡rum! Les dimos calidad de vida para otros 100 años. El árbol del Tule, María Elena, le adjudican 2.200 años, 2.200 años. Yo lo propuse a la lista indicativa de Patrimonio Mundial, estoy insistiendo con el gobierno federal y el gobierno estatal que sea el primer árbol que se declare Patrimonio Mundial en el orbe, asociado a la cultura. Pero es un árbol, cuando llegaron los españoles, ya le decían el gigante de la naturaleza. El gigante, y hay muchos viajeros que y Humboldt también lo describe, Madame Calderón de la Barca, dice, este gigante de los árboles, ¿no?
Entonces, bueno, hay otros olivos allá por Mixquic también del siglo XVI. Hay muchos árboles monumentales, ¿no? Que debemos salvaguardar. Ahora que menciona el tule en Oaxaca, el árbol del tule, me hizo recordar que cerca vi otros árboles también muy antiguos, pero están muy descuidados. Son, Nadie les hace caso. son otros 7 árboles que tienen más de 1000 años. Más de 1000 años. Están inmensos en unas bardas. A uno le cayó un rayo en el año 2005, si no mal recuerdo, porque yo estuve allá. Lo consumió casi en su totalidad, pero tiene más de 1000 años. No es nada más el tule, sino los demás. Y quiero comentarle que el ahuehuete son las columnas del Tlalocan, son las columnas del paraíso de Tlaloc. Estos son árboles realmente majestuosos, ¿no? Y atraen mucha fauna espectacular. Y cuando se mueven, ¿no? Hacen sonidos y todas esas formas de sus troncos increíbles. Y que hoy día en Chapultepec, aquellos que sobreviven, la gente va a darles responsos, va a darles ofrendas, sobre todo flores. Y en la época de Mesoamérica prehispánica daban hasta su sangre por los árboles, ¿no? Les daban todo porque eran dadores de vida, ¿no? Habría que recordar que en los conventos, aparte de la huerta, siempre había jardines, ¿no? Jardines bellos, Sí. y que todo eso poco a poco se ha ido perdiendo. Y otra cosa que me llama la atención, arquitecto, es que cuando se habla de proyectos de restauración de patrimonio, se, se piensa siempre en las construcciones históricas, pero no en su entorno, no en la vegetación. Exacto. No podemos seguir con la situación de solamente restaurar los edificios culto de masa o aquellos que son prestigiosos, no, sino también arquitectura doméstica, ¿no? Pero con el entorno, los antiguos jamás construían en el aire, en el océano, en el desierto, no, era todo un entorno que estaba en conjunto. Si vemos muchas de las calles, tienen remates en las esquinas, hay hornacinas, y luego sí había árboles, sin lugar a dudas. Y estos árboles siempre eran aquellos que estaban en sitio, o sea, nativos, ¿no? Y en México, sin lugar a dudas, eran árboles que estaban presentes en los códices, en el Códice Florentino, el libro 11, o en el Códice Fegero de Meyer, en el Celda, en el Vitovenense, que todavía hoy están estos árboles, ¿no? Si vemos la Ciudad de México, tenía una cantidad de ahuejotes impresionante, ahuehuetes. En una ocasión con doña Alejandra Moreno Toscano, que estábamos colaborando juntos para el centro histórico, yo en el INA y ella en el gobierno de la ciudad, le digo, vamos a plantar árboles acuáticos. Y todo el mundo, no, ¿quién los va a regar? ¿Cómo? No es posible. Entonces, le comentamos que el nivel freático, y la gran mayoría del nivel freático que existe en el centro histórico son fugas de agua. Es fugas de agua. Entonces hay que plantar árboles. Entonces se plantaron ahí en la Aguilita y los ahuejotes se fueron enormes y los ahuehuetes también. Hay que cuidarlos al principio y dos solitos, en vez de que esa agua, que hace el 60% del nivel freático es fuga de agua en el centro histórico, ¿no? Hace poco estuve en la Universidad del Claustro de Sor Juana y ahí cerca está una casa de Tolsa, que es donde está la gastronomía del Claustro de Sor Juana. Plantamos un ahuehuete. Impresionante. Lo plantamos hace 10 años y María Elena, tiene más de 20 metros de altura y un tronco como de 2 metros de ancho. Le gustó, le encantó y ¡bum! Se fue el árbol. Entonces yo creo que el centro histórico tiene posibilidades para seguir. Allá, se plantaron también liquidámbares. El liquidámbar es un árbol muy preciado por Moctezuma, porque Bernal Díaz de Castillo describe que cuando invita a comer a Cortés, después de comer, primero, antes de terminar de comer, le sirven unas jícaras con una cosa con mucha espuma y le llaman cacao. Pero después les dan unos rollitos de colores y empieza a echar lumbre y humo por la boca.
y dice, ya descubrí qué es lo que fuma el señor, es tabaco con resina de liquidámbar. Entonces, o sea, todo esto conllevaba, no se diga de las flores, lo mismo, ¿no? Entonces, México es un país de flores y en la conquista, María Elena, también hubo una lucha entre las flores, porque estaban las flores nuestras, pero ellos traían las rosas de Castilla, y los españoles le decían rosas a todas, a todo, ¿no? Y cuando era el festejo de Xochilpili, menciona Durán que los señores estaban sentados y olían un súchil y olían otro súchil y se la pasaban sentados todo el día oliendo súchils. Y al día siguiente ya todo el mundo podía oler los súchil, las flores y todo ello. Entonces, yo creo que debemos hacer una mirada al pasado porque el pasado es nuestro futuro y para los antiguos la naturaleza era sagrada, eran dioses. Por ejemplo, el ahuejote, que tanto se discrimina y se tala y todo, es Tezcatlipoca, dador de vida, ese espejo humeante, el dios de la guerra, ¿no? Es Tezcatlipoca, el ahuejote. Y además es tan sufrido, claro, necesita mucha agua, pero lo vemos ahí en el camellón yendo a Xochimilco, ahí están en el camellón los ahuejotes, ¿no? Y son sensacionales. Sí. Ay, ahora que hablaba del centro histórico, también me hizo recordar que en el Palacio Nacional hay un jardín botánico, ¿no? Tuve el privilegio de intervenirlo en el año 2000, hacer una reordenación. Eh, Realmente mucha vegetación que se incluyó fue una vegetación de muy mala calidad desde el punto de vista botánico, porque tenía tres brazos abajo, algunas magnolias, estaba muy dañado, y un sotobosco que incluso encontramos abajo del sotobosco documentos de Hacienda y escritorios, máquinas de escribir. O sea, el sotobosco era como un basurero. Entonces recuperamos toda esa parte, empezamos a meter vegetación, a incluir vegetación que tenga un mensaje cultural muy fuerte. Por ejemplo, la plumeria rubra o cacaluzúchil, que el códice de la Cruz Variano indica que estas flores se deben recoger en el campo en la mañana cuando hay rocío, pero que no haya viento, y habla de otras flores y otras cortezas de árboles. Estas se zancochan en el agua y el gobernante se debe bañar con estas flores y eso alivia el mal del gobernante y es el respeto al mismo y puede gobernar mejor. Y lo puse, ¿no? Y además puse enfrente del Palacio Nacional muchísimos Xochitl, o sea, puse creo que 32. Después los quitaron para la cosa del Bicentenario de Luz y Sonido, ¿no? Y una cosa bien importante, María Elena, nos faltó todavía darle contenido científico al jardín botánico. Lo estudiamos, lo estudié a profundidad de cuándo viene esta misión de España para ir a recuperar el Tesaurus de Francisco Hernández, ¿no? El primer botánico, médico que vino a hacer toda una investigación botánica a México. No lo encontraron, pero hicieron nuevamente toda una investigación. CC, Muciño y Vicente Cervantes. Y Vicente Cervantes funda este jardín en Palacio Nacional. Bueno, primero fue aquí en Bucareli, hacia Avenida Chapultepec estaba la casa de Ignacio Castera, era el arquitecto de la ciudad, pero se inundaba mucho. No, pues dijeron en Chapultepec, no, en Chapultepec no, porque les queda muy lejos a los médicos y a los biólogos, ¿no? Entonces, no, pues en San Pedro y San Pablo tampoco, que no hay espacio. El virrey de Mendoza dice, aquí en Palacio Nacional. Y después el virrey de Mendoza da un decreto de que ningún farmacéutico, ningún médico puede comprar hierbas para hacer medicina en ningún lado más que en el jardín botánico. Y con mi amiga, muy querida amiga, Ángeles González Gamio, fuimos al Herbario Nacional y conocimos a la doctora Rosa Flores, Rocío Flores, y ahí está todo el herbario de Vicente Cervantes, de 1787. Podemos recuperar toda esa flora y volverle a llevar a Palacio Nacional. Ojalá se pudiera hacer esto, tenemos una propuesta ahí para recuperar, darle contenido para que realmente sea jardín botánico, porque en este momento es un jardín, ¿no?
Entonces, pero lo más valioso es que está el herbario de Vicente Cervantes de 1787 en el Herbario Nacional. Y de Bonpland también está, de este naturalista que trajo Maximiliano, ahí está en el herbario todo, ¿no? Lo que a Maximiliano le encantaba de las plantas. Entonces las podemos identificar y poderlas llevar ahí. Contenido científico, desafortunadamente, bueno, no ha habido eco para ello, eh, que yo creo que sería muy importante, ¿no? Regresarle su vocación. Por qué o a qué atribuye este menosprecio, este desinterés? Realmente es muy triste saber que ese jardín botánico, pudiendo retomar, digamos, su esencia, lo que fue, que no se haga nada, que no haya pues una disposición por parte de las autoridades, ¿no? Del gobierno para atenderlo. ¿Qué pasa? Yo pienso que es mucho conocimiento. O sea, y también el poco interés por indagar en nuestro pasado, esta relación del ser humano-naturaleza que era muy estrecho, que hoy hemos perdido. A partir de los 50, la explosión demográfica fue tal que la naturaleza quedó rezagada, o sea, fue más bien apabullada completamente, los recursos naturales se destruyeron. Entonces yo pienso que es falta de conocimiento, falta de sensibilidad sobre el patrimonio arbóreo, ¿no? Y aquel patrimonio que realmente tiene un mensaje cultural muy fuerte con el territorio y sobre todo con ese palimpsesto de hablando Ciudad de México, ¿no? Que siempre estuvo presente la naturaleza, ¿no? Entonces, eso de ahí, y la otra es que deben escucharse a los expertos, aquellos que yo me considero que tengo una sensibilidad importante hacia el árbol, hacia el jardín, hacia el paisaje y hacia el territorio, ¿no? Y que podemos todavía evocar cómo era ese paisaje, porque no podemos llegar hoy, siglo XXI, destruir, transformar todo y crear una nueva historia a partir de hoy. Yo pienso que no, más bien es recuperar nuestra historia, que ahí está nuestra identidad y que el México contemporáneo debe recurrir nuevamente a establecer esa relación que se ha perdido ser humano-naturaleza, ¿no? Y yo creo que es ello. Nada más basta ver, María Elena, la arquitectura de un fresno, un árbol. Ver un fresno es increíble, o un platanos mexicana, o una acencincle. Ah, ¿sabes cuál otro es bellísimo? El zompalcahuitl, que es el colorín, que es un árbol precioso, el colorín, ¿no? Ya lo había mencionado también, el liquidámbar, es un árbol precioso, o sea, hay que ver la naturaleza, apreciarla, y yo creo que ya no hay aprecio por la naturaleza, ¿no? Mi colega de Isaac Cordero de Chapa de Corzo, de San Cristóbal, que estamos viendo esto, me dice, oye, quieren tirar un fresno, me mandó la foto, yo creo que unos 80, 90 años, porque levantaba las banquetas. Entonces le digo, hay que tirar la banqueta, pero el árbol está vivo, no lo pueden tirar. Afortunadamente la alcaldesa tuvo sensibilidad y no lo tiró, ¿no? Entonces, yo creo que es esa pérdida de conocimiento de la naturaleza y que la naturaleza realmente es la vida. Sin naturaleza, y los árboles, además, Morena, tienen miles de millones antes que el ser humano en el planeta, antes. Y sobre todo ahora en nuestra cultura, estos árboles tienen una relación muy estrecha con la vida cotidiana antigua, ¿no? Siempre. Arquitecto, se ha hecho algún estudio para saber cuántos jardines históricos hay en México, cuántos paisajes que ameritaría, digamos, atender de manera prioritaria? No sé si usted tenga algún dato al respecto y si se han hecho los diagnósticos, si se ha avanzado por lo menos en eso, o tampoco. En el momento que estuve en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos como director técnico, en ese entonces estaba Alfonso de María, director general,
y me dio la confianza para empezar a hacer el catálogo de los jardines históricos. Entonces a todos los directores de Centro INA les empezamos a solicitar y diseñé un catálogo, un inventario y luego una ficha de catálogo y se los mandamos. Y nos empezó a llegar información increíble, ¿eh? Todos los monumentos están asociados a jardines, la gran mayoría. Las haciendas, por ejemplo, ¿no? Todas las iglesias, sus atrios, que eran los jardines del paraíso, sus huertas. Entonces, tiene declarados monumentos históricos el instituto alrededor de 80,000. En ese entonces, nosotros esbozábamos con todos los directores centroínas que realmente el universo de monumentos históricos son alrededor de 400,000 monumentos. 400,000. Asociados a jardines, es inmenso el patrimonio paisajístico de México. No podría decir ahorita son tantos porque se quedó corto una vez que se terminó aquella gestión, se desechó el catálogo de jardines históricos. En este momento vamos a empezar con la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas porque el catálogo y el inventario de Américas, porque soy signatario, coautor y signatario de la Carta del Paisaje de las Américas, y esa es una de nuestras tareas para conocer el patrimonio paisajístico que tenemos. Pero yo, un cálculo así muy, digamos, estimado, yo pienso que andaremos por 100,000, 150,000 jardines, ¿no? Todos ellos que tienen traza, a lo mejor ya perdió la vegetación, pero está la traza y todo, porque no nada más son los jardines, por ejemplo, también hay jardines, los panteones también son jardines, los cementerios también son jardines, ¿no? Porque están asociados a los árboles. En este momento, por ejemplo, estamos luchando como ICOMOS México y nos está apoyando el Instituto Nacional de Antropología e Historia para no permitir la demolición del cementerio del Panteón de San Pablo del Monte en Tlaxcala, del siglo XIX, que tiene unos ahuejotes maravillosos y las tumbas son de un arte popular, pero preciosas, ¿no? Y las están tirando el alcalde, o sea, destruyendo para meter pasto y unas fuentes que después de tiempo ese pasto se va a volver tierra y las fuentes nunca van a funcionar, se va a volver un terreno baldío y se va a perder la identidad en ese jardín. Yo le llamo casi un jardín del paraíso, ¿no? Pero imagínense todos los atrios de las iglesias, todas las huertas que están abandonadas, los atrios era el jardín del paraíso, ¿no? Calpan tiene un atrio espectacular y el grabado de Fray Diego de Valadez del siglo XVI de lo que es la iglesia franciscana, primero se construye el atrio y luego la capilla abierta, las capillas posas, la iglesia, el convento y la huerta. Pero cuando es el atrio, siempre se plantaba el Cupressus lusitanica, bueno, el Cupressus bentami, que es mexicano, de México, Guatemala, que es el árbol de San Juan de la Cruz, es un árbol mariano. Entonces me he encontrado estos cupresos en los atrios, es un símbolo mariano, y cuando ahorita, hoy, en estas fechas, está lleno de henos, está lleno de barbas, los ancianos estos, en Calpan todavía están. El problema es que cuando muere uno lo sustituyen por una casuarina australiana que no tiene nada que ver con el sitio desde el punto de vista incluso religioso, ¿no? Entonces, estos cupresos, también hay otros en Tepozotlán también están presentes. Entonces, hay iglesias, bueno, si estamos hablando de 80,000 monumentos, 80,000, más todos aquellos de arquitectura, digamos, vernácula, ¿no? Que siempre están asociados a los jardines. El jardín maya, con la casa maya. Está muy bien definido el jardín maya. Entonces, yo creo que es un camino todavía muy largo por caminar. La Ley Federal de Monumentos ya es una camisa de fuerza terrible que debe actualizarse precisamente para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones y de protección del paisaje cultural, ¿no? Para continuar nuestra conversación, me gustaría ceder la palabra
nuestros amigos que nos están siguiendo, que quieren participar en esta conversación y que ya están enviando sus comentarios, sus saludos y algunas preguntas. Entonces voy a leer algunas, si me permite. Dice Julieta Popoca, ¿qué sentida es la presentación de Saúl Alcántara? Este debería ser un tema fundamental para tratar en la educación básica desde preescolar. Es urgente aprender a apreciar, cuidar y preservar esta riqueza. ¿Algún comentario? Sí, fíjate que en el Seminario de Cultura Mexicana somos 25 miembros titulares, la cual, bueno, me adorna y me enaltece formar parte del seminario, y sobre todo como mi disciplina como arquitecto de paisaje. Entonces a cada uno, el arquitecto Felipe Leal, que es nuestro presidente, nos pidió hacer un libro de nuestra disciplina, cada quien. Carlos Prieto sobre la música, ¿no? Mato sobre la arqueología, Jacqueline Pechard sobre la política, Clarita Hushinman sobre el aspecto de la igualdad de género, pero cada quien tenemos, o Alejandro Luna sobre escenografía. Entonces hicimos unos libritos que son con un lenguaje muy coloquial, muy sencillo. Yo hablo sobre el paisaje, qué significa el paisaje. Entonces, tenemos una colección bien bonita de 27 libros. La hemos propuesto a la Secretaría de Educación Pública para que se distribuyan a todos los profesores de las primarias y secundarias y a los niños. Espero que nos hagan caso. Y en el Seminario de Cultura Mexicana vamos a primarias, a secundarias. Una vez me tocó ir a una secundaria en Ixtlán del Río, pero me tocó dar la conferencia en un gimnasio. Entonces mostraba yo los árboles y qué eran los árboles, y bueno, fue una romería maravillosa, y los niños sí tienen mucho sentido sobre cómo salvar la vegetación. Mañana tengo una entrevista con unos niños de parte del Seminario de Cultura Mexicana, tenemos ahí un área de lectura, entonces en la noche voy a hablar de la Nochebuena, del árbol de Navidad, y qué importancia tienen los árboles en la ciudad. Yo creo que sí es fundamental que los libros de texto y los profesores puedan hablar sobre nuestro patrimonio cultural y natural, para que desde niños empiecen a amar la naturaleza y nuestro patrimonio, ¿no? Ya están preguntando dónde se pueden conseguir estos libros. ¿Son libros impresos o es un libro son libros digitales? Es libro impreso y digital, y se puede jalar de la página seminariodecultura.org.mx. Seminariodecultura.org.mx, se pueden jalar en línea estos libros, y si no, solicitarlos al Seminario de Cultura Mexicana. No se venden, son gratuitos, y son bien bonitos porque son de bolsillo, y tienen un lenguaje muy coloquial, ¿no? Que ¿Qué tiraje se hizo de estos libros? desafortunadamente solo 500. En esta ocasión nos redujeron el presupuesto casi 70% al Seminario de Cultura Mexicana, entonces va a ser imposible volver a imprimirlos, ¿no? Espero que vengan momentos mejores. Sí, bueno, sigo leyendo los comentarios de nuestros amigos. Dice Lupita Medel, muchas gracias por el tema tan interesante. Nos puso a pensar en todo lo hermoso de los jardines que pudiéramos tener y que tenemos. Carlos Cetina Díaz dice, ¿existe algún programa para rehabilitar la arquitectura arbórea en la Ciudad de México? Sí, hay campañas de reforestación. Se van y se plantan árboles, pero son juveniles, son muy pequeñitos, se plantan y jamás vuelven a cuidarse. Entonces, del 100% sobrevivirán un 5 o 10%. No, considero que no hay un plan del verde. Debería hacerse un plan del verde de la Ciudad de México, pero adosado al mantenimiento y a la gestión del verde de la Ciudad de México. Y para ello se requieren hacer planes paisajísticos, y que la gente que esté en parques y jardines
en las alcaldías sea gente especializada, no administradores X, porque vemos que las podas que llevan a cabo o las reforestaciones que hacen con plantas exógenas, por ejemplo, el eucalipto. El eucalipto contamina los mantos freáticos, absorbe 25 litros de agua al día, es alelópata, quiere decir que no deja crecer nada, tiene sus raíces superficiales y cae con facilidad. Entonces, se requiere un plan del verde para ver las especies que realmente se deben de plantar en la Ciudad de México, ¿no? Que deben ser del Valle de México y sobre todo aquellas que tienen un mensaje cultural con nuestra, digamos, eh, con nuestra historia, nuestra evolución, ¿no? Mariana Mata dice, felicidades por esta interesante conversación y pregunta, ¿qué implica la declaratoria de monumento natural? ¿Ha encontrado oposición o reticencia a nombrar ciertos elementos o paisajes naturales como patrimonio? Las experiencias que hemos tenido ahorita en Chiapa de Corzo y en San Cristóbal de las Casas, después queremos ir a Comitán, y lo de Tlaxcala es muy bienvenido y sobre todo que puede declararse a nivel local, es decir, las alcaldías tienen la posibilidad de hacer las declaratorias, ¿no? Lo que falta, lo que es importante de la declaratoria es que es patrimonio de todos, ya no es adorno urbano, ya no es que cualquiera puede y lo tumba, no, ya es patrimonio nuestro, como tenemos el patrimonio de nuestra casa, nuestros muebles, nuestros afectos, ¿no? Que tenemos, así también los árboles. Y lo que estamos preveyendo en Chiapa de Corzo es el reglamento. Por ejemplo, podemos ir al Castillo de Chapultepec, al Cerro del Chapulín, la ladera norte, la que da hacia el lago. Hay un ahuehuete que la UNAM lo data alrededor de 850 años. Está grafiteado, está mutilado, tiene polilla, le pusieron unos arriates de concreto, en fin, está vandalizado el árbol, ¿no? Eso se debe penar. Entonces, ese reglamento que se está haciendo en Chiapa de Corzo va a ser también un gran ejemplo porque nadie podrá agredir un árbol de estas dimensiones y solamente quien lo intervenga para podas, para fertilización, debe ser gente certificada, arbolistas certificados, ¿no? Y tampoco echarle concreto encima, ponerle bardas, ni ponerle plantas abajo, ni pasto, es decir, la salvaguardia total, pero ya también con sanciones, el reglamento, ¿no? Hemos tenido reticencia, sí, niveles un poco más altos, pero a nivel de alcaldía no. A nivel de alcaldías, lo poco que llevamos avanzado, siempre ha habido entusiasmo por estas declaratorias, sobre todo que ven que la Ley Federal de Monumentos jamás se va a lograr nada, ¿no? De este tipo de declaratorias, ¿no? Ahorita que menciona al bosque de Chapultepec, ¿cuántos ahuehuetes hay en Chapultepec? Y también le preguntaría, ¿qué tan alterada está la vegetación, digamos, original que, que tenía o que tuvo Chapultepec? Cuando estuve estudiando el Jardín del Alcázar y Pérgolas, que estuvimos interviniendo, hace un inventario, bueno, encontramos algún dato ahí de la época de Maximiliano, y él más o menos daba una cifra de 300 ahuehuetes, 1864-65, pero centenarios. En este momento no sobrepasa los 60 y están cayendo porque no tienen agua. El gran problema es que no tienen agua, los suelos están sumamente compactados, les llega el concreto, no tienen podas científicas desde el punto de vista técnico o de formación, tienen muchas necropsias, algunos, como les decía, tienen polillas, pero principalmente es el agua. Pero curiosamente, María Elena,
existe el agua, porque está la planta de tratamiento de Chapultepec, la acaban de construir otra, no la han echado a andar, el agua es suficiente, porque es todo el agua grises y negras que llegan a las plantas de tratamiento, llegan al lago menor, mayor de la segunda sección y bajan al otro lago, y después se va al drenaje. Entonces, no hay problema del agua. Lo que pasa es que hay que hacer un proyecto hidráulico de gran envergadura, ¿no? Los nutrientes del suelo, lo mismo. Otro aspecto que veo complejo son los truenos, Ligustrum lucidum, que la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, los considera invasivos. Entonces hay muchísimos truenos y no penetra el sol al suelo, ¿no? Entonces el suelo está árido, no tiene verde alguno. Esa es otra que hay que aclarar, hay que entreverar y definitivamente tomar decisiones, ¿no? Y de retiro de los ahuehuetes, perdón, no los eucaliptos. Los truenos, muchos de ellos todavía son pequeños porque crecen por todos lados, se pueden trasplantar, se pueden sacar y empezar a llevar la flora que realmente podría ser ahí de la cuenca de México, ¿no? Para eso, el autor del libro de Flora Faunógama del Valle de México, Redowski, da unos lineamientos extraordinarios. Les faltan podas a muchos, están realmente agonizando y están cayendo poco a poco, uno a uno, ¿no? Entonces es urgente su tratamiento fitosanitario. Y aquellos que ya estén por caerse, entonces, pues ponerle prótesis para que no se caigan, tratar de al límite llegar a la vida de cada uno de estos árboles. Hay unos fresnos también espectaculares, unos que otros liquidámbares. Fresnos son algunos centenarios, ¿no? Y yo me centraría, por ejemplo, en hacer la ruta sagrada de los ahuehuetes, ¿no? En la primera sección de Chapultepec. ¿Qué más se necesita hacer en Chapultepec, ¿no? Sin, digamos, con independencia de las obras, que no sabemos si se construyan, no se construyan, pero a mí me interesa la parte del paisaje, de la vegetación. ¿Qué requiere nuestro bosque de Chapultepec? Requiere que de muchísima sensibilidad de los técnicos y de los funcionarios para poder comprender que el bosque de Chapultepec está en el imaginario de todos los mexicanos. ¿Quién no tiene en la mente Chapultepec? Pero esta María Cabrera, María de la Luz Cabrera, en el año 2000, empezó a hacer unas excavaciones y encontró algunos vestigios, sobre todo utensilios de época teotihuacana. O sea, antes que la llegada de los aztecas, ¿no? Que después de ahí pasan hacia Gran Tenochtitlan, ¿no? Entonces, tiene una historia enorme Chapultepec. Chapultepec era el que proveía de agua a México Tenochtitlan y Cortés cegó el caño que iba de agua hacia Gran Tenochtitlán porque el agua que había en la isla pues era muy turbia y no se podía beber. Entonces venía todo el agua de los manantiales de Chapultepec. Cortan eso, que fue una de las partes fundamentales para vencer México Tenochtitlan Cortés, ¿no? Aparte también de la epidemia de la viruela. Y después llevaron de Santa Fe el acueducto El Agua hacia la ciudad renacentista, la ciudad virreinal. Y después fue sede de diferentes virreyes. Siempre fue el sitio de mayor, digamos, valor simbólico, natural, patrimonial e histórico, el Cerro del Chapulín, lo que es todo el castillo de Chapultepec. Ahí fue la primera ermita de planta circular del siglo XVI, ¿no? Y después se hizo el Caballero Alto, ahí había un antiguo Q, fue residencia, como le decía, de virreyes hasta el Segundo Imperio, donde Maximiliano, bueno, hizo un plan espectacular de sus jardines, ¿no? Entonces,
Él retoma esta idea de Miramar, Trieste, y acá hace Miravalle, ¿no? Porfirio Díaz todavía lo salvaguarda muchísimo. Entonces, conocer a profundidad la historia. Hay muchos planos, hay paleta vegetal de todos los diferentes virreyes, están los trazos, están las visuales. Entonces, interpretar cada una de las épocas, de las etapas, y ese mensaje cultural que llega hasta nuestros días, transmitirlo todavía, ¿no? Y lo más importante es la arquitectura vegetal, la arquitectura patrimonial natural, que hay que ver todos los árboles centenarios, hacer un inventario de cada uno de ellos, ¿no? Y salvarlos a toda costa. Yo pienso que la impronta más fuerte, la final que tiene Chapultepec, es de la época de Miguel Ángel de Quevedo. Miguel Ángel de Quevedo conoció a Jean-Claude Nicolas Forestier, como lo decía, en París, 1901. Él le da toda esta filosofía de intervención de los paisajes escénicos, y entonces toda esta teoría la trajo y rehabilitó Chapultepec, hizo la comisión, la Junta de Mejoras de Chapultepec, y tengo un documento que me proporcionó Guillermo Tobar de Teresa, donde está todos los lineamientos, cómo se hace toda esta propuesta de rehabilitación de Chapultepec. Entonces, en el trazado, en los árboles antiguos, en la arquitectura, en los aposentos, María Elena, porque los aposentos de la ladera nororiente dan exactamente hacia el cerro de Tlaloc. O sea, todo tiene una orientación, todo tiene un porqué, la geometría misma. Entonces, la intervención debe ser filológica, debe ser de no hacer una transformación o una innovación que vaya a cortar con ese mensaje cultural, ¿no? El equipo que debe intervenir debe conocer a profundidad, digamos, la historia, la iconografía. Hay muchas fotografías de finales del 19, principios del 20, y después con las nuevas tecnologías ver cómo regenera el suelo. Por ejemplo, el suelo se regenera de manera natural 1 centímetro en un siglo. Entonces hay que plantar acacias, después encinos, o sea, va a largo plazo, pero siempre con un bagaje cultural muy importante, y ponerse en el papel de que nosotros nada más somos depositarios de este patrimonio y que tenemos que delegarlo a las nuevas generaciones, pero con principalmente sanear la vegetación, ¿no? Darle esta nuevamente calidad de vida a los árboles y devolverle a la gente el bosque. Incluso es también un área de educación medioambiental y cultural, ¿no? Porque se pueden contar historias de todo lo que acontece en cada metro cuadrado de Chapultepec. El patrimonio de visuales también. No hay que inventar nada, ¿no? El problema en este país son los caprichos de los administradores, de los políticos, ¿no? Y también de pronto que pongan en manos de gente, como usted lo acaba de decir, de gente que no conoce, que no investiga ciertas obras, ciertos proyectos. Bueno, Juan Miranda le pregunta, ¿Camécuaro es considerada zona atendida por ustedes? Camécuaro con sus ahuehuetes es verdaderamente un paisaje inigualable, inigualable. No está protegido, habrá que protegerlo. Híjole, le hicieron a los lados unas construcciones horrorosas, unos mercados ahí, pero Camécuaro es de los paisajes más bellos de este país. Y son unos ahuehuetes que además son patones, porque salen del agua, sale una pata, unas raíces, y luego sale y se forma una galería con las frondas de uno y otro, ¿no? Es urgentísimo poderlo tutelar, ¿no? Para que no se siga invadiendo ahí con construcciones anodinas que no aportan nada y que verdaderamente van a destruir ese paisaje. No hemos podido, bueno, es tanto que es difícil poder abarcar todos estos sitios, pero sí, Camécuaro es un patrimonio paisajístico de primer nivel. Desafortunadamente todavía no
hemos podido intervenir ahí, ¿no? Arquitecto, pues estamos llegando al final de nuestra conversación, llevamos casi hora y media, el tema da para mucho, como usted nos ha comentado, hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por trabajar desde la parte legal de la legislación, ¿no? Pero también hay un gran trabajo por hacer a nivel de educación, porque finalmente la población, los ciudadanos, somos corresponsables de ese patrimonio natural. Y siento que desdeñamos mucho la presencia, es decir, lo vemos y creemos que pues ahí está, ¿no? Y a ver quién lo atiende y quién lo cuida, ¿no? De manera que yo creo que sí hay un gran trabajo a nivel de educación por hacer. Eh, Siguen llegando algunas preguntas. Le pido que las atendamos. Sí. Dice José Luis López Robledo, ¿qué opinión le merece el plan maestro de Chapultepec realizado a principios de este siglo? Felicidades y gracias. Del siglo XXI. Sí. Se entiende, se entiende. Lo conozco poco, solo lo que he visto en los medios, he visto la maqueta topográfica que está en el museo de los Pinos. He visto fotografías aéreas con manchas verdes, una continuidad, me parece interesante la continuidad de las diferentes secciones. Realmente no conozco, no he encontrado a profundidad digamos, los diferentes, digamos, los diferentes trabajos que se deben hacer. Por ejemplo, la madurez de la vegetación, cuántos años tiene la vegetación, aquellos que están al límite de la vida, aquellos que son de excepcionalidad botánica, aquellos que realmente requieren inmediatamente intervención fitosanitaria, los que son sagrados, los que no, aquellos que son infestantes. Yo creo que, por ejemplo, uno como paisajista que va interviniendo un paisaje histórico o un jardín histórico, va viendo que los árboles longevos, los más antiguos, tienen geometría, tienen una intención paisajística. Entonces, eso tampoco lo he visto, o sea, no he visto a detalle lo que hay en los medios, y es muy difícil opinar porque es muy a nivel general, ¿no? No he visto cuál es la filosofía de intervención en el sitio, solo aquellos entrevistas que he escuchado, pero que no he visto material técnico para poder decir, oye, pues esto está equivocado, esto está bien, lo que he visto son aspectos generales de fotografías aéreas, pero más no se ha dado a conocer, creo yo. Sí es de llamar la atención que siendo usted quien es, un especialista en estos temas y además una persona que está formando a jóvenes en este mismo ámbito, desconozca estos aspectos tan básicos, ¿verdad? De que no hay un plan maestro, ¿no? Y si lo hay, quién sabe dónde andará. Pero bueno, Julieta Popoca le pregunta, arquitecto, ¿qué ejemplos hay en el norte del país? ¿Qué tipo de paisaje tenemos que proteger en regiones del norte? Son paisajes diferentes, ¿no? Son paisajes, por ejemplo, Batopilas, ¿no? Es un paisaje urbano extraordinario, pero tiene completamente una vegetación diferente, un territorio árido, distinto, pero que todos tienen su valor, ¿no? Los diferentes sitios, tanto valor social, económico, patrimonial, histórico, etcétera. Conozco poco el norte, ¿no? No he viajado hacia allá mucho, lo que he visto, pero que son también paisajes muy singulares. Bueno, conozco Mexicali, ¿no? Y Mexicali, que es interesante Mexicali, es que tienen unas palmeras, las washingtonias, y cuando van cayendo las hojas,
los habitantes o los que están ahí le hacen como achurado a todo el tronco y luego lo hacen en el otro y se ve una belleza, ¿no? Estas palmeras. Y no se diga los oasis también, ¿no? Por ejemplo, en Baja California. Y los oasis que son realmente espectaculares, ¿no? Que habría que tutelarlos, salvaguardarlos, ¿no? Con todas sus palmeras y sus misiones y todo ello. También son paisajes realmente espectaculares que tienen otra connotación a la Cuenca de México, al sureste, ¿no? También. Es un paisaje único y continuo, pero que tiene cada una sus diferentes, digamos, características por la región, ¿no? Que tiene por el clima, por el suelo, por incluso la misma cultura, ¿no? Dice Carlos Cetina Díaz, ¿cuál es su árbol favorito y por qué? Sí. Y uno como arquitecto paisajista sí tiene sus árboles favoritos. Para mí el árbol más bonito pues es el ahuehuete. Ahuehuete, la tambor batiente. Eh, es un árbol realmente que conmueve, ¿no? Y es un árbol sagrado. Por ejemplo, se dice que crece muy lento, no, pero si tiene agua se va muy rápido y en un principio se hace como pino y ya cuando empieza a envejecer todas sus ramas bajan, ¿no? Y se vuelve llorón y es un albergue de pájaros y polinizadores impresionante. Es el árbol, y luego cambia de colores en las diferentes estaciones del año, un verde clarito, un verde oscuro, luego se vuelve dorado, y su tronco, sus texturas son fantásticas, y después viene de las raíces y sus ramas que son así como muy, muy dramáticas, las ramas, ¿no? Dramáticas. Para mí ese es, el otro es la ceiba, ¿no? La ceiba o esculifolia también es un árbol que el verlo verdaderamente lo conmueve a uno ver una ceiba. El otro, bueno, me encanta es el colorín. El colorín que es diferente porque es caducifolio y cuando es caducifolio le salen las flores rojas, ¿no? Estos como cuchillitos, ¿no? Rojas y también es muy tortuoso este colorín. Hay otro árbol bellísimo, pero es más tropical, que es la tabebuya crisanta, que cuando florea es un amarillo intenso, pero intenso, 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 es como un ramo de flores gigantesco, ¿no? Y también está la tabebuya rósea, maculí, que cuando florea también es como un ramillete de flores gigantesco, rosa, son como ramilletes de flores rosas gigantes, ¿no? El equidámbar es otro árbol fantástico, ¿no? Y otro que para mí que aprecio mucho por la historia, he investigado mucho sobre las chinampas, es el ahuejote, Tezcatlipoca, ¿no? También. Y así como esos, yo creo que tenemos nuestros árboles preferidos, pero en ese orden para mí son los más señeros, ¿no? No puedo dejar de preguntarle sobre nuestro paseo principal, nuestro paseo histórico, el paseo de la Reforma y estas áreas verdes que tiene, toda esta vegetación que tiene, que le ponen, le quitan. eh, ¿Cuál es su evaluación de su diagnóstico de estas áreas verdes de nuestro paseo de la Reforma? Paseo de la Reforma es el ejemplo de todos estos sitios en los cuales cuando se interviene sobre pavimentos, luminarias, pero no la vegetación, no la cobertura vegetal. Tiene unos fresnos sensacionales, mutilados, con muchas muérdago. Después tiene alamillo, que no tiene nada que hacer en Paseo de la Reforma. Tiene unos platanos occidentales desde el ingreso de Chapultepec casi hasta la Fuente de Petróleos. Interesantes, también sumamente mutilados. La época de Encinas fue interesante. Encinas puso unos ahuehuetes en la Diana Cazadora, pero creo que la gente que se los propuso se confundió porque no es el ahuehuete mexicano, es el Taxodium disticum, es del norte del sur de Estados Unidos, parte del norte de México, ¿no?
Yo pienso que y hay muchas fotografías antiguas en Orozco, sobre todo en Casasola o en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, donde se ve que era un paseo oculto. Es decir, tenía todos los fresnos, un alineamiento de fresnos, todos con geometría, no tenía sotobosco, sino era césped libre para que el permee la visual, o sea, los ojos puedan mirar esas grandes casonas que ya quedan, creo que como 20, ¿no? Ya han quedado fuera, demolidas todas, pero era una limpieza enorme. Porfirio Díaz lo amplía, pero aún seguía con estos dos carriles, pero siempre era libre la visual, limpia, los grandes troncos, casi todos iguales, erectos, y arriba las frondas de los grandes fresnos, porque eran fresnos, ¿no? Después ahora, bueno, abajo se volvió ya una ensalada de todo, ese camellón que está ahí agresivo con esas pirámides que cambian las plantas cada 2 meses o algo así, y después le pusieron luz de colorines que realmente vulgarizan el espacio. Y siempre esta luz que da de abajo hacia arriba a los árboles es lo peor que se le puede hacer a un árbol, ¿no? Porque modifica la fotosíntesis y además, ¿qué ave se va a posar en un árbol cuando tiene unos reflectores en los ojos de abajo para arriba, ¿no? Y es contaminación lumínica. Yo pienso que se debe hacer un plan de restauración, pero la arquitectura vegetal, ¿no? No seguir sobre pavimentos, o sea, lo que se hace comúnmente, ¿no? Y nunca se toma con atención el patrimonio arbóreo, ¿no? Y creo que es fundamental ver cuáles son los más antiguos, los fresnos, o qué otra vegetación es de excepcionalidad botánica, los años que tiene, etcétera, la manera geométrica en la que está dispuestos, pero la gran mayoría es alamillo, que es un árbol introducido que no tiene las características para estar en un sitio tan prestigioso como Reforma. Sí, yo creo que lo más importante es entender que no se trata de poner bonito nada No, más, ¿no? Y de meter lo sí, que sea, sí, ¿no? Que hay toda una historia que hay que investigar, ¿no? Hay que hacer como usted señala, toda una planeación, una planificación, ¿no? sí, por ejemplo, le ponen vídeos persas, le ponen clivias, que no tienen nada que ver con nuestro contexto, ¿no? Y son texturas muy extrañas que no debe haber. Es nada más observar fotografías de principios del siglo XX o finales del XIX, y ahí está el carácter y la identidad de lo que debe ser Reforma, ¿no? Ujú. Pues arquitecto, me quedo es de todo lo que hemos conversado, de estos conceptos, de estas ideas tan interesantes que usted nos ha compartido. Me gusta mucho cómo coloca la noción de naturaleza junto a cultura y cómo coloca también el México antiguo con el México contemporáneo. Me parece que, que estas matrices, ¿no? Que estas guías nos abren todo un panorama respecto a al valor que tienen los paisajes, los jardines. No sé si usted tenga algún comentario, algún mensaje ya para cerrar nuestra conversación, que se ha extendido, podría extenderse más, pero nos tenemos que despedir para ya no abusar más de tanto de su tiempo como el de nuestros amigos que han seguido la conversación. No, para mí es un enorme gusto y además la labor de ustedes como periodistas es importantísima para poder divulgar esta pasión que tiene uno por la naturaleza. Nada más, por ejemplo, me invitó la Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas, la ASLA, fundada en 1899, la más antigua y la que mayor número de miembros tiene en el mundo, muy prestigiosa, y me invitan a dar una plática precisamente sobre los árboles sagrados y todo. Entonces yo le digo, bueno, pero ustedes tienen una cultura de salvaguardia de los árboles impresionante. Sí, dice, nosotros nos podemos encadenar árboles para que no los tiren, los tenemos extraordinarios, sobre todo en Washington, dice, o en Boston, están fantásticos, tenemos nuestros árboles, los quercus que están en Georgetown, en Washington,
son monumentos extraordinarios. Sí, dice, nosotros los cuidamos, pero para ustedes son árboles sagrados. Tienen espíritu los árboles, tienen alma, y eso es lo que nosotros no tenemos, dice, en Estados Unidos de América. Esta cuestión simbólica, el aspecto prácticamente religioso de la vegetación. Entonces, no nada más es un hecho medioambiental o un adorno urbano, como lo toman los urbanistas, es un hecho cultural. Y aparte de ello, pues son muy bonitos los árboles, ¿no? Y que podemos transmitirles a nuestros hijos que los árboles son el futuro de este planeta. Vemos cómo está colapsando, ¿no? Los protagonistas son los elementos patógenos en una ciudad, ¿no? Vemos la termoeléctrica o la refinería de Tula, que la contaminación fenomenal que viene hacia la Ciudad de México, y eso es lo que tenemos ahora en un país con una mortalidad muy amplia, muy alta para la COVID, ¿no? En relación a los que están infectados. Entonces, si tenemos un ambiente sano, el ser humano está sano. Y para que esté sano hay que cuidar los árboles y hay que plantar muchos árboles, ¿no? Pero árboles que sean realmente de nuestra cultura y de nuestro territorio. Sin duda, reitero, hay mucho por hacer, ¿no? Y creo que nos toca a todos, no solo a los gobernantes, también a la sociedad. Y yo le preguntaría ya por último, este proyecto apuntalado por Erasmus Plus, que es una iniciativa de la Comunidad Europea, nos abre una esperanza. Si nos platica rápidamente de qué se trata, sé que se está trabajando en la zona metropolitana del Valle de México, en varias alcaldías. Si nos platica rápidamente y bueno, ojalá y que nos suponga una esperanza para nuestros paisajes, nuestros jardines históricos. Sí, y por ejemplo, yo estuve me invitaron a dar una charla y luego a hacer un taller en el MIT, en MIT, en Massachusetts, y ahí conocí a Antonella Contin, italiana, especialista en arquitectura metropolitana, y escuchó mi plática de lo que habíamos hecho en Campeche. En Campeche, bueno, hicimos un plan paisajístico extraordinario y puro árbol sagrado de ahí también. Y me gustaría hablar después de esos árboles que son increíbles, ¿no? Y me dice, vamos a concursar en un programa Erasmus Plus sobre arquitectura metropolitana, porque la verdad, hoy día, la recalificación de la ciudad está en las áreas metropolitanas. Entonces, actualmente se están estableciendo cursos a nivel doctorado incluso sobre arquitectura metropolitana. Entonces está el Politécnico de Milán, está DOVA en Eslovenia, la Universidad de Sevilla, la UBA de Buenos Aires, la de Mendoza, bueno, la de Universidad de Cuyo, Nacional de Cuyo, la Universidad de Guadalajara y la Metropolitana de Azcapotzalco. Y a nosotros nos llaman por el aspecto del paisaje. Entonces, lo que nosotros empezamos a establecer es la metodología y los conceptos para poder identificar las unidades formales de patrimonio y paisaje en toda el área metropolitana de la Ciudad de México. Son 76 alcaldías. Entonces, hemos establecido estas unidades de paisaje y patrimonio que las hemos subdividido prácticamente en 26 unidades. Lo mismo, bueno, Milán está haciendo lo propio, Buenos Aires, Guadalajara tienen un instituto de planificación de lo más avanzado en el país, entonces ellos están por otro lado, pero lo que se va a hacer en el programa TELME es que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Italia está estableciendo un algoritmo para crear cartografía. Entonces nosotros estamos cartografiando el patrimonio y el paisaje del área metropolitana, que es inmensa, ¿no? Y estamos estableciendo los ecotonos, las fronteras entre una unidad formal de paisaje y patrimonio y otra, y estamos encontrando cosas impresionantes de paisajes y patrimonio, sobre todo el paisaje ligado al patrimonio, y de ahí a establecer la planificación paisajística.
Lo que hemos visto, María Elena, es que se requiere gobernanza y quizás un gobernador del área metropolitana. Y nos dice Ortiz, no recuerdo ahorita su nombre, Ortiz, él es asesor del Banco Mundial, dice, jamás va a suceder eso porque va a tener más poder que el presidente de la República, ¿no? El que gobierne el área metropolitana. Pero lo que hemos encontrado es que hay una cantidad enorme de arquitectura del espacio abierto que es residual, que está abandonada, son hijos de nadie y que ahí se puede recalificar la ciudad, llevar el verde. Y por ejemplo, nos fuimos allá por Cautepec, en el Cerro de las Antenas, del Chiquihuite, todas las casas tienen plantas, los techos están llenos de plantas y tienen su arbolito. Pero todo el espacio público realmente es deprimente y es un sitio de delincuencia extrema. Entonces, recalificar con un plan paisajístico toda la área metropolitana y el algoritmo que va a generar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Italia y lo que nosotros vamos a proveer de datos, se va a dar a las alcaldías en Europa y algunas de América Latina para que con este algoritmo ellos metan los datos cartográficos y la salga su cartografía a cada municipio. Y la cartografía es fundamental para planificar. Entonces es una expertise que estamos esperando cuando terminemos este gran proyecto. Podría ser un inicio de lo que esta ciudad necesita hacer para revertir todo esta destrucción, esta desaparición de áreas verdes. Totalmente de acuerdo, porque en el espacio público hay mucho remanente urbano y que llevando ideas a estos espacios se puede recalificar la ciudad de una manera impresionante. Se requiere también mucha voluntad política, ¿no? Mucha voluntad política y son diferentes partidos. Hemos hablado con algunos alcaldes, han comprendido, pero realmente no entienden la cartografía. Entonces es un problema. Pero ahorita no está cartografiado el patrimonio en México, no está cartografiado el paisaje, tampoco. Entonces es la primera experiencia en el país que estamos trabajando con el Politécnico de Milán y todo el proyecto TELME del proyecto Erasmus. Uh-huh. Gracias. ¿Algo más que desee comentarnos antes de despedir esta transmisión? No, yo agradezco mucho esta plática. María Elena realmente me ha satisfecho y me ha entusiasmado mucho más para seguir trabajando y que no me le pido a tu auditorio que aprecien el árbol. Nada más vean un árbol y vean lo fantástico que es para la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Y de la fauna también, ¿no? Que aprecien los árboles, ¿no? Bien. Pues muchas gracias, amigos. Gracias primero a nuestro invitado, el arquitecto Saúl Alcántara Onofre, por su tiempo, por toda la información que nos da, una información muy interesante, que nos permita reflexionar sobre la importancia de cuidar y de colaborar también para proteger y exigir que se protejan nuestras áreas verdes. Gracias a ustedes también por hacer comunidad en este espacio de divulgación cultural. Los esperamos la próxima semana con otros diálogos sin cubrebocas. Y bueno, quiero agradecer rápidamente el apoyo técnico de Adolfo Martínez, también el apoyo en diseño de Miguel Ángel Ceballos, gracias a las cuales o a los cuales se puede hacer esta transmisión. Los esperamos dentro de 8 días en otro diálogo. Buenas noches, gracias y cuídense, por favor. Buenas noches, Mariana, muchas gracias. Buenas noches.